¿Cómo están, hermanos? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno, bienvenidos a todos. Es un gusto estar aquí juntos como iglesia. También los que están por la transmisión, pues les mandamos un fuerte abrazo, pero les seguimos animando a que asistan, ¿verdad que sí? Para que puedan ser edificados presencialmente y también para que los saluden. ¿Sí tienen ganas de saludar a los que nunca han visto por internet? Ni saben quiénes son, ¿verdad? Para que tenga un rostro esas conexiones ahí. Pues, ¿listos para la palabra, hermanos? Sí, abran su Biblia, por favor, Lucas capítulo 11. Hoy es prácticamente el último tema de la serie Aprendiendo en Parábolas. Es el tema número 30. Y todavía faltaron como unas 4 o 5, yo creo, ahí que tenemos pendientes, pero les vamos a dejar hasta ahí. Las otras ya ustedes investiguenlas, pónganse a estudiar. Lucas capítulo 11. La parábola se encuentra del versículo 5 en adelante, pero vamos a leer ahorita como pasaje principal el versículo 9 y el versículo 10, que es prácticamente la lección de esta parábola. ¿Sale? ¿Ya lo tiene? Lucas capítulo 11, versículo 9 y versículo 10. Dice la palabra del Señor: y yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Amén. Cierren sus ojos, hermanos, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, porque va y penetra lo más profundo del corazón hasta partir las coyunturas, los tuétanos, el alma y el espíritu, y disciernen las intenciones y los pensamientos del corazón. Y para eso estamos aquí, Señor, para que tú nos hables, para que tú sigas trabajando en nuestras vidas, para que tú sigas limpiando nuestro corazón, y al mismo tiempo que nos fortaleces y nos afirmas en tu perfecta voluntad. Háblanos en esta noche y sigue trabajando en nuestros corazones, Padre. Ponemos nuestras vidas, nuestro sentido, nuestros miembros, que podamos estar atentos a lo que tú quieres producir en este tiempo. Te lo pedimos y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la parábola es la parábola del amigo que viene a medianoche. Así se conoce esta parábola, como el amigo que viene a medianoche. Pero bueno, yo le puse un título a esta parábola y el título es Lecciones de oración. Así le puse, Lecciones de oración. Quiero hacerte una pregunta, mi hermano, mi hermana, pon mucha atención. ¿Qué concepto tú tienes de Dios? ¿Cuál es el concepto que tú tienes de Dios? Esto con relación a la forma en la cual tú estás orando, en la forma en la que te diriges hacia Dios. ¿Qué concepto tienes tú de Dios? Porque esta parábola se desarrolla precisamente en el contexto de aquella petición que los discípulos le hicieron al Señor. ¿Cuál fue la petición? Señor, enséñanos a orar. Fue lo que estos discípulos le pidieron al Maestro, al Señor Jesucristo, y le dicen así como Juan enseñó a sus discípulos. Dice en Lucas capítulo 11, versículo 5, que es el inicio de esta parábola, en la Nueva Traducción Viviente dice: luego de que estos hombres le pidieron, Señor, enséñanos a orar, utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. El Señor les acaba de dar un modelo de oración, no algo para que repitan sin sentido, lo que se conoce como el Padre Nuestro. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Pero después de darle este modelo de oración, les dice, luego utilizó la siguiente historia o la siguiente parábola para enseñarles más acerca de la oración. Y comienza la parábola. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes.
Pero esta parábola tiene que ver con dos lecciones importantes que debemos aprender cuando nos acercamos a Dios en oración. Dos lecciones importantes. La primera es la efectividad de nuestra oración. Nuestras oraciones son efectivas delante de Dios. Y la otra lección es la perseverancia. Son dos cosas que debemos de practicar o de tener en cuenta cuando nosotros oramos al Señor. Efectividad y perseverancia de nuestras oraciones. Ahora, para que haya efectividad y haya perseverancia en nuestras oraciones, pues no es por automático, ¿verdad que no? ¿A cuántos les cuesta trabajo orar? A todos. Si no te cuesta trabajo es que no estás orando. Pero se requiere distintas cosas para poder ser efectivos y perseverantes en la oración. Se requiere, en primer lugar, fe. Dice la Escritura que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. También se requiere humildad para poder entrar a la presencia del Señor. Se requiere esfuerzo para poder perseverar. También se requiere sinceridad, se requiere paciencia y muchas otras cosas. Y todo esto, mis hermanos, pongan mucha atención en el contexto de que ya somos hijos de Dios. Porque la parábola va dirigida a sus discípulos, aquellos que le pidieron que les enseñara a orar. Puede ser alguno de los 70 o alguno de los 12, pero en sí dice la Escritura que es a sus discípulos, por lo cual el Señor les dice, ustedes cuando oren digan así, Padre nuestro. ¿Por qué? Porque es en el contexto de ser hechos o de que somos hijos de Dios, ¿de acuerdo? En cuanto a la oración, hablando un poco acerca de la oración, este tema es en muchas ocasiones es un tema de mucha confusión, el tema de la oración. ¿Por qué? Porque a veces tenemos malos conceptos de lo que es la oración o de lo que es orar. Y tenemos malos conceptos en lo que refiere a cuál es el propósito de la oración. De manera que oramos pensando que obtendremos aquello que pedimos porque lo pedimos con mucha fe. ¿Cuántos oran y piden con mucha fe y confían en que porque pidieron con mucha fe van a obtener lo que tienen o lo que pidieron o lo que quieren? Ese es un mal concepto de la oración. Es un mal concepto de la definición de la oración y del propósito de la oración. La oración no es para obtener lo que nosotros queremos. ¿Cuántos saben esto? Y muchos piensan que porque pidieron con mucha fe, entonces van a obtener lo que pidieron, dando por hecho en sus pensamientos de que lo que pidieron o lo que pedimos es sin duda alguna lo mejor para nosotros o lo que realmente necesitamos. ¿Y cuántos de ustedes saben que no todas nuestras oraciones es lo mejor para nosotros? Por eso dice la Escritura que el Espíritu Santo intercede por nosotros, porque no sabemos si hemos de pedir como conviene. Y a veces al orar lo hacemos con tanta fe, como dando por hecho que es lo mejor para nosotros, es lo que necesitamos, y no hay nada mejor que obtener aquello que estamos pidiendo. Y no solo esto, mis hermanos, sino que también oramos como sabiendo cuál es el mejor momento para obtener lo que le hayamos pedido a Dios. Dámelo ya, porque ahorita es el momento. Si se pasa esto, ya no sé qué voy a hacer. Ya no hay esperanza y ya se me cierra el mundo y me ahogo en un vaso con agua. ¿Cuántos han dicho esta frase? Es que yo oré con mucha fe. Es que yo le pedí a Dios esto, pero lo hice con mucha fe. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿la fe correcta que debemos de tener es una fe a la oración o es una fe a Dios? A Dios, ¿verdad? Intelectualmente todos sabemos que la fe es para con Dios. Pero en ocasiones tenemos más fe en lo que estamos pidiendo
que en aquel a quien le estamos pidiendo. Tengo mucha fe en lo que yo pedí y dejamos de tener fe en a quien se lo pediste. Lo mismo pasa con aquellos que dicen, es que la oración tiene poder. No me diga ni levante la mano quién dice eso, porque ahorita vamos a eliminar ese concepto. Es que la oración tiene poder, es que la oración es poderosa. A ver, ¿quién tiene poder? ¿La oración o Dios? ¿Verdad que Dios? Pero damos por hecho que si fue una oración poderosa, entonces Dios tiene que responderla. Y está el predicador y está bien entusiasmado y pasen las que están enfermos, sí, una oración. Y bien emocionados todos, no viste la oración, hasta se sintió. Y piensan que va a haber sanidades porque fue una oración poderosa. Y le llaman poderosa aquella que fue con más emoción. Pero no es así. O en otras palabras, mis hermanos, usamos la oración para decirle a Dios qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Y lo suavizamos al final de la oración con un si tú quieres, Señor, o si es tu voluntad. Pero ya le dijimos qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Eso, mis hermanos, es un mal concepto de la oración. Y es un mal propósito en la oración. Esto no es correcto. ¿Por qué? Porque el hacer las cosas de esta manera implica grandes riesgos. Aparte de que no es correcto, implica muchos riesgos. Riesgos de amargarnos. ¿Cuántos amargados hay allá afuera? No, muchos, ¿verdad? Aquí adentro ninguno. Pero corre el riesgo de amargarnos o de caer en desánimo por el simple hecho de que por más fe que tengas y por más poder que le otorgues a la oración, jamás vas a lograr hacer que Dios te sirva a ti o nos sirva a nosotros como un genio de la lámpara maravillosa. Jamás va a pasar eso. No importa cuánta fe tengas, porque la fe la has puesto en la oración y no en Dios. Poner la fe en Dios es otra cosa. Poner la fe en Dios es sujetarnos a lo que Dios quiere, a la respuesta que Dios nos da. Entonces, no importa cuánta fe tengas en esa oración o cuánto poder tú le atribuyas a la oración, jamás vas a lograr torcerle el brazo a Dios para que haga lo que tú quieras. Ahora, no solamente eso, confiar en nuestras oraciones es muy riesgoso porque a veces no sabemos ni lo que queremos, ¿sí o no? A veces quieres unos tenis y después los cambias por guaraches. O quieres unos guaraches y después los cambias por zapatos. Quieres ir al cine y mejor ya no, quieres ir al café. Y después ya mejor te quieres ir a dormir a casa. Realmente no sabemos ni lo que queremos, hermano. Entonces, ¿será riesgoso poner nuestra confianza en nuestras propias oraciones? Totalmente. Ahora, somos muy inestables, mis hermanos, en cuanto a lo que creemos que necesitamos. Creemos que necesitamos, como lo decían una vez en una enseñanza de mujeres, ¿no? Creo que fue Hetzi y la que lo compartía, que a veces dice, el que está soltero cree que necesita un novio. Los que son novios creen que necesitan ya casarse. Los casados creen que necesitan hijos. Y los que necesitan hijos creen que necesitan una camioneta para transportar a los hijos. Y así nunca estamos de acuerdo o contentos con lo que creemos que necesitamos. Siempre andamos cambiando. Somos muy inestables. Ahora, otra cosa es que nosotros no conocemos el futuro, ¿verdad que no? Por más que leas las cartas o te lean la mano y todas esas cosas que son abominables delante de Dios, nadie conoce el futuro, ni el diablo. Y el futuro que el diablo sí conoce lo ignora, porque al diablo le espera el infierno y lo ignora. El único que conoce el futuro es Dios. Él siempre va a saber lo que es mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que viene adelante. Sabe si algo te conviene o no te conviene porque sabe lo que va a pasar con aquello que le estás pidiendo. ¿Estás pidiendo dinero? Si Dios sabe que te vas a perder con el dinero, pues no te conviene tener dinero. ¿Cuántos saben que se pierden con dinero? No le dé miedo levantar la mano. Ay, que si la levanto y Dios no me da. Aunque no la levantes y Dios sabe que te vas a perder, no te va a dar dinero.
Dios sabe lo que más nos conviene por el hecho de que Él siempre ve el futuro. Ahora, cuando no consideramos todas estas cosas y muchas más, oramos como nos viene en gana. Oramos como queremos. Señor, dame un trabajo donde gane más. Señor, dame una casa más grande. Señor, dame un carro. Señor, que pase. Oramos como nos viene en gana, sin importar si es o no la voluntad de Dios. ¿Qué pasa con esto? Que cuando no obtenemos la respuesta que estamos pidiendo o la respuesta que esperábamos o deseábamos, comenzamos a pensar y a tener un concepto de Dios muy erróneo. Y comenzamos a pensar como, Dios no escuchó mi oración. No, escúchame bien, Dios siempre escucha las oraciones. Solamente que no responde las que no son conforme a su voluntad. Aun cuando dice la Escritura que en las oraciones del varón que trata mal a su mujer hay estorbo, ¿tú crees que Dios no sabe lo que pensaste o lo que le pediste? O como dijo un pastor por ahí, ¿tú crees que Dios no está en un antro? Entonces, ¿cómo juzgaría a los de los antros? Me refiero a que Dios observa toda la creación. Y dice la Escritura, por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. Dios sabe todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todo lo que sentimos. Y cuando decimos o damos por hecho que Dios no escucha nuestras oraciones por el hecho de que no obtuvimos la respuesta que pedimos, de lo que pedimos, entonces estamos teniendo un mal concepto de Dios. Dios siempre sabe lo que necesitamos. Y Dios sabe nuestras oraciones. Por más necia que sea una oración, Dios sabe lo que pediste. Como aquellos que piden la mujer de aquel que está casado con otro, ¿no? Ay, es que Dios me dijo que aquel iba a ser mi esposo y está casado. ¿Tú crees que Dios no sabe que esa mujer está pidiendo esas cosas? Claro que lo sabe. ¿Va a responderle? Pues obviamente no, va en contra de su santidad, va en contra de su pureza, de su voluntad. O también se llega a pensar, no oré con suficiente fe. Y ese es más común, ¿no? Es que no estás orando con fe. No, espérate. El que Dios no te responda conforme a lo que tú quieres no significa que no estés orando con fe. Significa que la fe la has depositado en Dios y no en tu oración o en tu deseo. Hay que tener mucho cuidado. O Dios no me hace caso porque ya lo enfadé. ¿Cuántos han pensado así? Ay, ya es que fui delante de Dios tantas veces que yo siento que ya lo enfadé y ya me cerró la puerta. O he fallado tanto que Dios ya no me hace caso. Mis hermanos, esos son conceptos equivocados de Dios. Y cuando nosotros tenemos un mal concepto de la oración, un mal concepto del propósito de la oración, todo este tipo de pensamientos vienen a la mente. O Dios no le importa mi necesidad. Es que no sabe lo que yo estoy pasando. ¿Por qué no hace algo? Es que siempre está haciendo algo Dios, pero no va a hacer las cosas como nosotros queremos, porque Él es perfecto, nosotros no. Fíjate, a veces queremos que Dios haga las cosas como nosotros queremos y no somos capaces de gobernar a nuestros hijos adecuadamente. ¿Cómo pretendemos querer gobernar a Dios? O decirle a Dios lo que es mejor, cuando ni siquiera le transmitimos a nuestros hijos, a nuestra esposa, o a los esposos, o al compadre, o a la chuchita, la de la tienda, la manera correcta de hacer las cosas. Es un pensamiento equivocado, ¿no? Mis hermanos, debemos entender que Dios conoce cuál es nuestra verdadera situación, cuál es nuestra necesidad real. Repite conmigo, real. No la que tú sientes que necesitas, que tú crees o que tú piensas que es lo mejor para ti. No, la necesidad real. Y también aquello que es un simple deseo o un anhelo sin sentido. Además de esto, mis hermanos, el Señor tiene sus propósitos y su voluntad siempre va a estar priorizada por su salvación. Dios siempre va a querer la salvación de una persona antes que cualquier otra cosa. De este modo, la lección más importante que debemos de aprender es que como hijos de Dios, hermanos, nunca debemos dejar de depender de Él. Un hijo de Dios siempre debe de depender de Dios. Y dependencia nos habla de confianza. Si tú aprendes a depender de Él,
No importa que el Señor no conteste tus oraciones como tú las hayas pedido, porque sabes y confías que el Señor te va a dar siempre lo que es más adecuado para ti. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, lo que sea que le hayas estado pidiendo a Dios y no te lo ha dado, es porque no te conviene en el momento. Dios no lo quiere. Ojo, en el contexto de que somos hijos de Dios, ¿de acuerdo? Porque nosotros ya estamos inmersos en el cuerpo de Cristo, somos parte de su iglesia y de su amada. ¿Por qué? Porque creímos en Él. Pero bueno, esta parábola tiene que ver con todo esto, con la oración principalmente. Y vamos a Lucas capítulo 11, versículo 1, donde vamos a ver el motivo por el cual el Señor expone esta parábola. Dice Lucas 11, del versículo 1 al versículo 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis o cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esto que el Señor les estaba enseñando era un modelo de oración. Fíjense, algunos dicen: no, es que era la forma exacta en la que teníamos que orar. Bueno, tan solo lee Mateo y Lucas y vas a ver que hay diferencia. ¿Cuál de los dos tiene la razón? ¿Lucas o Mateo? Porque hay diferencia entre los dos en ciertas cosas, en ciertas formas de decirlo, ¿no? O de exponer esta oración. Lo que el Señor nos está hablando es un modelo de oración. No nos vamos a meter mucho en el modelo de oración y a explicar todo, porque no es el tema es la parábola. Pero lo que nos dicen a grandes rasgos es que podemos acercarnos al Padre. El Señor nos está diciendo: puedes orar a Dios y Él te escucha. Es lo principal que tenemos que aprender. Como hijos de Dios, Dios escucha nuestras oraciones, Dios sabe lo que sentimos, lo que pensamos. Como hijos de Dios, aún no está la palabra en nuestra boca y Dios ya la sabe toda. Ese es el principal propósito de lo que el Señor les está diciendo aquí. Podemos acercarnos al Padre. Ahora, lo primero que los discípulos exponen es que como hijos de Dios tienen el deseo de orar. Hay la necesidad de hablar con Dios. Uno de sus discípulos dijo: enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque posiblemente escucharon la oración del Señor. El contexto de esta parábola es que el Señor estaba siendo rechazado por todo el mundo. Lo estaban rechazando. Entraba a un lugar, lo rechazaban. Con los fariseos lo rechazaban. Y estaba teniendo persecución el Señor. Y dice la Escritura que se fue y oró en un lugar. Y cuando terminó de orar, sus discípulos sintieron la necesidad de orar también. Pero vieron la oración del Señor y posiblemente fueron movidos a hacer ese mismo tipo de oración. Porque es bien conocido que cuando una persona tiene paz en medio de la tormenta, otros también quieren experimentar lo mismo, ¿verdad que sí? Si tú ves que una persona se está muriendo y tú la ves con paz y dices: ¿cómo le haces? Yo nomás no tengo para las tortillas y ya me ando quedando calvo. Y tú que tienes alguna enfermedad terminal, estás tranquilo. Enséñame qué estás haciendo. Bueno, era lo que pasaba con el Señor. El Señor oraba al Padre y reflejaba el tiempo de comunión con Él. Tus discípulos lo ven y son movidos a querer lo mismo. De modo que le dicen: enséñanos a orar. Hay una necesidad en mí también de hablar con Dios para poder sentir lo que tú sientes, para poder vivir lo que tú vives. Porque lo escuchan y son movidos a tener la misma comunión que el Padre. La misma comunión que Cristo con el Padre, mejor dicho. El Señor, les recuerdo, estaba siendo rechazado por el pueblo y se mete en comunión con Dios para poder seguir fortaleciendo su espíritu. Y esto mueve a los discípulos a tener esa misma comunión con Dios.
Ahora el Señor lo que les dice es que pueden tener seguridad de hablar con el Padre, y les dice: cuando oren, digan así, ¿no? Lo que les está diciendo: Dios escucha tu oración. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que Dios está atento a las oraciones de sus hijos. Él escucha las oraciones de sus santos, diferente a lo del mundo. El mundo puede tener una relación impersonal con Dios, porque observa sus maravillas, milagros. Dice la Escritura que las cosas invisibles de Dios se hacen visibles por medio de las cosas hechas. Se entienden por medio de las cosas hechas, de manera que no tienen excusa. Pero con los que son hijos de Dios hay una comunión que es diferente. No hay simplemente una relación, sino hay una comunión, algo íntimo, algo que no puede experimentar el mundo porque no tiene a Dios. Lo que el Señor les dice: ustedes pueden experimentar esa comunión y pueden llamarlo Padre. Padre nuestro, Padre mío. Algo que aún para los mismos judíos era algo extraño, aunque lo hacían, no lo hacían muy seguido o de manera cotidiana. Mas para nosotros, dice la Escritura, en que en Cristo Jesús podemos entrar confiadamente hasta su presencia y llamarlo Padre las veces que queramos, sabiendo que tenemos una comunión con Él. Y posteriormente les enseña el modelo de oración que hace un momento acabamos de leer, lo cual nos habla de un acercamiento personal con Dios. Pero no obstante, el Señor les dice la parábola para reafirmar lo que les acaba de decir: que pueden acercarse a Dios, que Dios los escucha, que pueden exponer sus peticiones delante del Señor y que estén seguros que Dios les va a responder, que Dios siempre tiene una respuesta. Y aquí es cuando comienza con la parábola del amigo que viene a medianoche. Les dijo también: ¿quién de ustedes que tenga un amigo? ¿Cuántos tienen un amigo? Dile que tienes un lado: yo soy tu amigo fiel. Ponte un sombrero. ¿Quién de ustedes, dice el Señor, que tiene un amigo, va a él de medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido de mi viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Ojo, no está diciendo que el amigo actúe así. La pregunta sigue, el signo de interrogación todavía encierra la pregunta. ¿Quién de ustedes tiene un amigo que les diga esto? ¿Quién de ustedes tiene un amigo que cuando ustedes necesitan algo se acerquen a él y él les niegue todo? Les digo que aunque se levante a dárselos, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. O sea, un amigo de una u otra manera te va a responder. Es lo que está diciendo el Señor. Si no es porque eres su amigo, es porque eres el enfadoso amigo. Pero te va a responder. Y yo les digo, dice el Señor: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y luego hace una segunda parábola, que es una parábola de reafirmación de lo que está diciendo. Y más allá de la amistad, lo lleva al terreno de la familia. Y dice: ¿qué padre de ustedes, por si no les queda claro, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si un pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? ¿Cuántos padres hay aquí que hacen eso? Ninguno, ¿verdad? ¿Cuánto más, dice, su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ahorita vamos a ver qué significa esto. Pero muchas de estas palabras, o algunas de estas palabras que leímos desde el principio, desde la oración del Padre Nuestro, se encuentran también en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 6, versículo 9 en adelante, o Mateo capítulo 7. Pero con ciertas diferencias, no ciertas palabras que se omiten, o ciertos versículos, pero que tienen relación Lucas y Mateo. Al final viene siendo lo mismo, solamente expuesto de una forma diferente, ¿no? Pero bueno, ustedes pueden leer las dos parábolas, las dos frases para que complementen. El objetivo de esta parábola,
que les está diciendo el Señor es lo dicho o lo que les había dicho con anterioridad en la oración que conocemos como el Padre Nuestro. La afirmación de que podemos acercarnos a Dios confiadamente en oración a causa de la obra de Cristo Jesús en la cruz, porque nos abrió ese camino hacia el trono de la gracia, en donde también podemos tener la seguridad, mis hermanos, de que obtendremos siempre de parte de Dios una respuesta. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos. Tú te puedes acercar a Dios y Dios te puede responder. Así de simple. ¿Cuántos saben esto? Entonces, ¿por qué se desesperan cuando oran a Dios? ¿Por qué nos desesperamos cuando oramos a Dios? ¿O por qué pensamos que Dios no nos escucha? ¿Por qué pensamos que Dios ya le enfadamos? ¿Por qué pensamos que Dios ya no se agrada de nosotros? Cuando la obra o el motivo de que nosotros podamos hacerlo es por el sacrificio de Cristo, por sus méritos, no por los propios. Si fuera por méritos propios, Dios ni siquiera nos voltea a ver. Es por Cristo Jesús que podemos tener una relación con Él. Y es lo que el Señor dice. Puedes acercarte confiadamente en oración a Dios. Y puedes tener la seguridad de que obtendrás siempre de parte de Dios una respuesta. Esto se llama, mis hermanos, comunión. Es parte de lo que se conoce como comunión. El que no ora no tiene comunión. El que no obtiene respuestas de parte de Dios no tiene comunión, tiene monólogos. El que solamente ora y nunca escucha lo que Dios le está hablando es un monólogo, tú solamente hablas. O el que solamente escucha a Dios pero nunca ora, pues es un monólogo de parte de Dios, una sola persona hablando. Pero cuando hablamos los dos, cuando yo le pido y el Señor me responde, cuando yo oro y Dios también me da respuesta, entonces estamos teniendo comunión con Dios. Y es parte de la comunión que como hijos podemos tener, y escúchame bien, y que como hijos debemos tener para con nuestro Padre. En la plena confianza de que Él nos escucha y que siempre, mis hermanos, siempre Dios quiere obrar a nuestro favor. Siempre. Repite conmigo, siempre. Dios siempre quiere obrar a favor de sus hijos. Por eso les ponen la parábola de reafirmación. ¿O qué padre tiene un hijo que si su hijo le pide un pan le va a dar una piedra? En la relación natural de un padre con un hijo se puede observar el deseo de un padre darle bien a su hijo. Porque ¿cómo debe ser esta relación, mis hermanos, de un padre y un hijo? ¿Fría? ¿Es la relación de un padre y un hijo? ¿Cuántos tienen hijos? Levanten su mano. Levántenla bien para saber. Después regalarle algo el día del padre y de la madre. ¿Cómo debe de ser la relación de un padre y un hijo? ¿Fría? Va el hijo pasando y se cae. Está el padre llorando y el hijo lo ve y el hijo, llorón. ¿Así es? ¿Verdad que no? No es fría. La relación de un padre con su hijo no es fría. ¿Es de desconfianza? Los que tienen hijos chiquitos, sus hijos siempre dicen, mi papá es bien mentiroso. Desconfío de él, de que me vaya a cuidar y me vaya a educar bien. ¿Sí? ¿O cuántos padres se duermen pensando que sus hijos se van a levantar en la noche y los van a matar? ¿Alguno? Es que tengo una desconfianza mía que voy a agarrar un cuchillo y me voy. No es de desconfianza, ¿verdad que no? No es de desconfianza. O por conveniencia. ¿Cuántos tienen hijos por conveniencia? Que los mantienen para que cuando crezcan los mantengan a ellos. Ya apareció uno que otro, ¿verdad? Eso es parte de, ¿tú confías en Dios? Pero no es de desconfianza, no es por conveniencia, perdón. El hijo tampoco dice, es que me conviene tener un papá. Es la naturalidad de la relación, mi hermano. Tampoco es insensible. Si los hijos tienen algo, el padre se interesa. Así es la relación naturalmente hablando de un padre con un hijo. Bueno, ¿cuánto más vuestro Padre, dice el Señor, vuestro Padre celestial, no le dará buenas cosas al que se los pidan, dice Mateo? Lo que hace el Señor es un análisis de la relación de amistad humana y de la relación padre e hijo delante de sus discípulos y les dice cómo es
para decirles, si así son las amistades carnales y naturales, ¿cuánto más puede ser una relación espiritual, divina, una relación profunda? Mucho más. Hace un análisis de una relación de amistad humana y de un padre a un hijo. En Lucas capítulo 11, versículos 5 y 6, dice, les dijo también, ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Es decir, hay un hombre que es inoportuno, ¿verdad? Es una persona inoportuna. A las 12 de la noche, cuando están todos dormidos, llega y toca la puerta. Dice la Nueva Versión Internacional, supongamos, continuó, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice, amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Este ejemplo es muy ad hoc al tiempo del Señor. ¿Por qué? Porque los judíos tenían la obligación de ser hospitalarios. Ellos, culturalmente hablando, tenían que ser hospitalarios con los viajeros. Si iba un viajero pasando y tocaba su puerta, él lo tenía que dejar pasar, ofrecerle algo de comer y atenderlo. Y es lo que dice el Señor, pero lo lleva al nivel no simplemente de un viajero desconocido, sino de un amigo. Llegó un amigo a medianoche y no tenía nada que ofrecerle. Bueno, el anfitrión lo que evidenciaba era una necesidad. Tenía una necesidad apremiante. ¿Y qué hace ante esta necesidad? Actúa. Y va delante de su otro amigo y le pide que le supla la necesidad. Aún a pesar de que era medianoche, se atrevió a ir con su amigo a causa de la necesidad que tenía, pero también involucrando la confianza que podía tenerle. ¿Cuántos de ustedes serían capaces de acercarse a una persona a medianoche para pedirle 3 panes? Mira acá la hermana Cherito, sí. Con aquellos camino. No hace que a las 3 de la mañana la recibo, hermana, si quiere. Yo por eso oculté el timbre, no hay timbre ahí en la casa. Pero era inoportuno este hombre, pero era inoportuno a causa de una necesidad, hermanos. No era gratis, tenía una necesidad que él consideraba verdaderamente algo necesario. No lo que él creía que era necesario, sino para él era de peso poder atender a su otro amigo que había llegado de viaje. Además de esto, tuvo la confianza de acercarse a este otro hombre. Pero el Señor dice que este amigo pudo haberle respondido de una manera inadecuada. No me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños están conmigo en la cama, no puedo levantarte y dártelos. Tiene su contexto también ahí cultural, pero no nos vamos a meter mucho. El caso es que posiblemente este hombre le diera una respuesta inadecuada apelando a la amistad. Ojo, no le pudo responder adecuadamente como amigo. Una respuesta humana simplemente. Ahora, ¿era válido para este hombre decirle que no? Pues sí, si él quería le podía decir que no. Sí, somos muy amigos, pero no tengo. No voy a arriesgar a mi familia por ti. Tú no sabes lo que me costó dormir a mi niño, a mi niña. Para que vengas tú y lo levantes, podía decirle que no. Era un derecho que tenía, quizá, ¿no? Era una respuesta humana y era una respuesta posible. Pero la respuesta, de una u otra manera, iba a ser respaldada por la perseverancia, dice, de la necesidad. Al final, lo que el Señor dice, es imposible que te diga que no si tú perseveras. Una imposible respuesta a la perseverancia. Les digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, se va a levantar porque fuiste muy perseverante y te va a dar todo lo que quieras. Ojo, no está diciendo que el Señor nos vaya a dar lo que queremos por insistirle, ni tampoco está diciendo que el Señor nos vaya a contestar en algún momento como este amigo fue capaz de contestarle a su otro amigo. ¿Por qué? Porque la parábola, como lo explicábamos desde un principio de la serie, no tiene la intención
de resaltar todos los pasajes o los detalles de la historia, sino que tiene un propósito específico. ¿Sí me doy a entender? Si nosotros queremos darle un significado igual a como dice la parábola, a la relación con Dios, vamos a cometer el error de tener un mal concepto de Dios, como aquella parábola del juez injusto, en donde la viuda dice que fue con el juez y que el juez no le importaba, ni temía a los hombres, ni nada, pero por ser molesta a la viuda, el juez le hizo justicia. O sea, Dios no es injusto, ¿verdad? Entonces no podemos aplicar cada detalle de la parábola a Dios. Lo que significa es que de una u otra manera esta persona fue capaz de responderle su necesidad a este hombre, sea porque era su amigo o sea porque era inoportuno o perseverante, ¿no? Lo digo, dice en Lucas 11:8, en la Nueva Versión Internacional, que aunque no se levante a darle un pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Es decir, que la perseverancia de este hombre evidenció que de verdad tenía una necesidad genuina. Y la perseverancia manifestó que de verdad tenía una confianza en que al final le diría que sí. Bueno, la lección viene de manera inmediata en el versículo 9. Bueno, si esto fue capaz de hacer aquel hombre, yo les digo a ustedes, busquen y se les dará. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. O en una versión amplificada, dice la Escritura, el que no habla a Dios no lo oye. ¿Verdad? ¿Cuántos han escuchado eso? Pues es una realidad. El que no habla a Dios no lo oye. Ahora, siempre lo que está diciendo el Señor, habrá una respuesta a nuestro acercamiento a Dios. Siempre. Siempre que tú te acerques a Dios, Dios te va a responder. Ya sácate de la cabeza, es que no me responde. Si no sientes que te responde, pues es simplemente que no, o que esperes, o que no te conviene, pero la respuesta siempre está. Yo les pregunto, ¿puede la oración cambiar las cosas? Es algo que tratamos hace algunos meses, creo que Iván fue el que dio el tema de la oración. Pero ¿puede la oración cambiar las cosas? Pues desde luego que sí. Si no, Dios nos pidiera que oráramos. En definitivo, sí puede. Siempre nuestro acercamiento a Dios, escúchame bien entonces, va a cambiar las cosas. Si tú te estás acercando a Dios y no está cambiando nada, no te estás acercando adecuadamente. Quizá lo estás haciendo como aquel fariseo. ¿Sí recuerdan la parábola del fariseo y el publicano? ¿Cómo se acercó el fariseo? ¿Cómo se acercó? Se acercó a hablar con él, era un monólogo. Si ustedes ven esa oración, no le pidió absolutamente nada. Nada le pidió, simplemente llegó a restregarle a Dios todas las cosas que él hacía. Todo lo que él tenía y todo lo que él hacía. Ni siquiera las gracias. O sea, realmente se acercó a Dios, pero se acercó pensando en sí mismo. Y si le dio las gracias, le dio nada más las gracias diciéndole: gracias porque soy bonito. Tan, tan. Gracias porque soy lo mejor de lo mejor, de lo mejor. Pero cuando nos acercamos genuinamente a Dios en oración, la oración siempre cambia las cosas, hermanos. Siempre. Dile que tienes a un lado, la oración siempre cambia las cosas. La oración siempre cambia las cosas. Si no las cambia, es porque no te estás acercando adecuadamente. Cuando se hace de manera correcta, la oración, el acercamiento a Dios produce grandes cambios, hermanos. Grandes cambios. Sea en tu corazón o sea en lo exterior, pero siempre produce cambios. El que es orgulloso con la oración debe de transformar ese orgullo en humildad. El que es temeroso debe de transformar en esa oración en valentía. El que es intolerante entra a la presencia de Dios y esa intolerancia es cambiada por paciencia. Pero la oración siempre obtiene una respuesta de parte de Dios. Si no obtienes respuesta, repito, es porque no te estás acercando adecuadamente. No podemos acercarnos a Dios
y no esperar un cambio en nuestra vida o en nuestro entorno. Siempre va a haber un cambio. Ahora, si no hay cambio es porque hay desobediencia. Si tú te acercas en oración a Dios y no hay cambio, es porque fuiste desobediente. Señor, yo te pido que me ayudes a tener una relación mejor con mi papá. Y Dios te dice, sí, pues hónralo. Bueno, si lo honras va a haber cambio. Si no lo honras, es desobediencia y vas a permanecer igual. No, Señor, yo te pido que me ayudes a ser más diligente en mi oración, en mi tiempo de estudio de la palabra. Bueno, el Señor te dice, pues entonces asiste más a la iglesia. Y si no obedeces, entonces no va a haber cambios. Es como en la consejería, ¿no? Fíjense, en la consejería es muy común. Algunos de ustedes yo les he dado consejo. No estoy hablando de nadie en general, ¿sale? Si obedecen o no obedecen es su problema, dijera un pastor. ¿Cómo me dijo? Las consejerías son como no me acuerdo, pero me dijo, son como algo que si tú quieres lo haces o no lo haces, ¿no? Como una invitación al cine, me dijo. Es como una invitación al cine, si tú quieres vas, si no quieres no vas, ¿de acuerdo? Entonces, van a consejería, les damos un consejo y no lo hacen y no ven cambios. Es lo que pasa cuando se acercan con Dios y no hay cambios. Dios les dice qué hacer y no lo hacen, no va a haber cambios. Pero en un acercamiento sincero y correcto delante de Dios, mis hermanos, tiene que producir cambios, porque la oración siempre tiene respuesta, siempre. Por lo tanto, cuando vayan a pedir consejo, ya sea delante de nosotros o delante de Dios, hagan lo que les decimos conforme a la palabra. Hagan lo que Dios les está demandando conforme a la palabra, para que puedan haber cambios. Siempre hay respuesta, solamente que a veces la respuesta no es conforme a lo que queremos. Por eso el Señor dijo, yo les digo. O sea, sí, si un amigo le respondió y le dio su necesidad, le suplió su necesidad, entonces yo les digo, ustedes también busquen. Yo les digo, ustedes también pidan, ustedes también llamen. Es una triple exhortación. Pero una exhortación que sale de la boca de Dios, mis hermanos. Es decir, que podemos tener la certeza y la seguridad que hay efectividad en nuestras oraciones. Nuestras oraciones son efectivas. ¿Por qué? Porque Dios nos pidió que las hiciéramos. Dios te dijo busca, Dios te dijo pide y Dios te dijo llama. Y si tú lo haces, van a ser efectivas tus oraciones. Nos debe de llevar a la seguridad de que si oramos algo va a pasar. ¿Cuántos oran? Sinceramente, no levante la mano. Levante la mano en su corazón así. ¿Cuántos han orado y no ha pasado nada? Ni en su corazón, ni afuera. Siguen igual de iracundos, igual de pendencieros, o sea, peleoneros. Y no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque no están acercándose adecuadamente. Es como decía Santiago, piden y no reciben porque piden mal para satisfacer sus propios deseos. Por eso no obtienen nada. Solamente piden egoístamente y Dios no responde a esas oraciones. O sea, no las responde como la estamos pidiendo, ¿no? No lo dijo cualquier persona, mis hermanos, lo dijo el Señor de la gloria, el creador del universo. Lo dijo aquel que juró por sí mismo diciendo, vivo yo, que ante mí se doblará toda rodilla. Ese mismo Dios es el que nos da la seguridad de que si pedimos, buscamos y llamamos, entonces habrá una respuesta. No debemos dudar ni menospreciar estas palabras. ¿Por qué? Porque estas palabras, mis hermanos, son nuestro más grande y fuerte consuelo en circunstancias adversas, en circunstancias de gran necesidad. ¿Qué palabras? Que el Señor siempre está ahí para sus hijos. Si tú te olvidas de eso, caes en desconsuelo, en desesperanza. Dios siempre está ahí para sus hijos. Pide, busca y llama y vas a ver que el Señor ahí va a estar. Siempre. Si lo puede estar un amigo, si lo puede estar un padre terrenal que es malo, naturalmente hablando,
¿Cuánto más Dios, mis hermanos, no estará presente y atento a nuestras oraciones, a nuestras necesidades? La cuestión está en que en muchas ocasiones se interpone, y lo voy a decir así como es, el maldito orgullo. ¿Sí o no? ¿Por qué le dices maldito al orgullo? Porque es maldito, hermano. Fue lo que llevó a Satanás a rebelarse en el cielo. El orgullo de pensar que podía ser como Dios, igual a Dios. Y se interpone eso, y es cuando se riega el tepache, ¿verdad? Echamos a perder las cosas. Y nos olvidamos que Dios siempre está ahí para sus hijos. La cuestión está en que muchas veces sus hijos no siempre están ahí para Él, para obedecerle, para atender su voz, para honrar al Padre. El Señor nos dice, pide. Y esta palabra pide nos habla de una actitud suplicante, como el hombre que fue y le pidió a su amigo. Le suplicó, ¿por qué? Porque reconocía que había una necesidad. Esta palabra pedir sugiere la actitud del reconocimiento de que alguien inferior en posición se acerca a alguien superior en posición y que puede hacer más por él. Pidan, dice el Señor, acércate, pero con una actitud correcta, con un corazón suplicante, con un corazón que reconoce que eres inferior a Él. Y que si tú no puedes cambiar las cosas, Dios sí puede hacer algo, Dios sí puede cambiar las cosas. Y fíjense, a veces menospreciamos esto cuando nos dan el consejo de orar y decimos, pero es que ya oré. Pues mira, eso me demuestra que no has orado. El que tú menosprecies el consejo de que ores demuestra que no has orado o no has orado correctamente. Porque si hubieras orado correctamente, dice la Escritura que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda tu corazón y tus pensamientos. Y una persona que anda renegando no tiene un corazón guardado en completa paz. ¿Verdad que no? Una persona de ¿qué hago? Preocupada, temerosa. Eso no habla de completa paz. No habla de confianza, no habla de que ha entrado a la comunión con Dios y que la paz de Dios ha guardado su pensamiento y su corazón. Y muchos menosprecian el consejo de la oración. Ora, mi hermano, a ver qué te dice. ¿Y qué voy a ganar con orar? Hay que actuar. Sí, bueno, es lo que sigue. Pide, pero también busca y también llama. Estas cosas van de la mano, estas tres cosas. Algunos han traducido esto como sigan pidiendo, buscando y llamando. Yo les digo, sigan pidiendo, sigan buscando y sigan llamando. Pedir, mi hermano, da por sentado que hay humildad en el corazón, de que reconocemos que no somos Juan Camaney. ¿Cuántos son aquí Juan Camaney? ¿Quién es ese tipo? Era un tipo bien soberbio. Ah, no, entonces yo no, dice. Pedir significa que no podemos solos. Hay una conciencia de que necesitamos algo, de que estamos necesitados. No como, les repito, aquel fariseo de Lucas 18, ¿no? Que no le pidió nada al Señor. O sea, yo nomás vengo a decirte que tengo todo. No necesito nada. Cuando la actitud del publicano fue, Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. ¿Qué le estaba pidiendo? Misericordia, perdón, restauración. Todo eso estaba pidiendo el publicano. Pidan, dice el Señor, de manera personal. Ustedes pueden entrar a comunión conmigo y pedirme, y pueden esperar una respuesta. Porque ¿cuántos que oran esperan una respuesta? No oramos a ver qué pasa, ¿verdad que no? Eso tampoco es correcto. Llego con uno de ustedes, oye, ¿qué onda, hermano? ¿Me ayudas a cargar esto? Y me voy cargándolo yo solo. Oye, pero entonces ¿para qué viniste y me pediste ayuda? No, yo espero una respuesta. Oye, hermano, ¿me ayudas a cargar esto? Ah, sí, ok, agárrala ya. Ok, y lo llevamos y lo cargamos.
¿Qué caso tiene que yo llegue y les dice, brother, ¿me ayudas? Sí. Ah, gracias. Y me lo llevo yo solo. No tiene caso, ¿no? No, esperamos respuesta. Algunos oran a Dios y se les olvida que oraron. Señor, fíjense, bien común. Señor, ayúdame a ser más paciente. ¿Cuántos han orado así? Nomás de hermanita Charo. Hermanita, cuando usted ora, por ejemplo, ¿cuántos han orado por que el Señor les ayude o les dé más paciencia? Levante su mano bien. Y se olvidan de la oración porque llegan los problemas, llegan las circunstancias difíciles para formar su paciencia y dicen, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? Ay, ¿que no habías pedido eso? Entonces, ¿por qué estás renegando? Señor, dame más amor por mi esposa. Ay, ¿sabes que el amor es sacrificio? Tú siempre pides que nomás yo y nomás yo. Pues no estabas pidiendo más amor. ¿Quién te entiende? ¿Sí o no? A veces se nos olvida que oramos. Miren, mis hermanos, cuando oramos siempre vamos a obtener una respuesta de parte de Dios. Por eso cuidemos lo que estamos orando. Esperamos una respuesta. ¿Por qué? Porque Dios responde, ¿no? Dice también busca. Esta palabra buscar habla de tratar o desear obtener algo, tratar de encontrar algo, pero con mucha decisión, ir decididamente a encontrar algo, a obtener aquello que deseamos, tratar de alcanzar cierto estado o cierta condición. Por eso dice el Señor, pidan, pero también busquen. ¿Por qué? Porque el pedir, el buscar es pedir, sí, pero también es actuar, no solamente el pedir. Señor, dame un trabajo, pero búscalo. ¿Verdad que sí? No solamente pedir, es también actuar. Habla de una petición sincera, pero que va acompañada de una acción. No es suficiente simplemente con ser sinceros. Ay, tú sabes que tengo esta necesidad de trabajo. Pues sí, con sinceridad estás diciendo que necesitas un trabajo, pero si no te mueves, amigo, pues ¿cómo? O sea, ¿quieres que venga alguien, toque tu puerta y te diga, oye, pues es que Dios me dijo que andas buscando trabajo y pues no? Eso no habla de una sincera necesidad o de un sentimiento de una sincera necesidad. Algunos le piden al Señor, ay Señor, quiero conocerte más, pero no leen la Biblia. Y sinceramente quieren conocerlo más, pero sinceramente no leen la Biblia. ¿Sí o no? Ay Señor, dame, ay cómo quisiera aprenderme los versículos bíblicos. Sí, pero nunca los lees. Es que a mí todo se me olvida. Sí, pues nunca lo repasas. ¿A poco crees que los que se aprenden los versículos bíblicos es por una vez que lo leyeron? ¿Verdad que no? A menos que tengas una mente extraordinaria, que sí los hay. Pero no, si quieres algo, también tienes que buscarlo. Tienes que ir en armonía, el pedir con el buscar. Y dice la Escritura también llamen. La palabra llamar significa golpear. O más profundamente significa perseverar. Pidan, busquen y perseveren. Es lo que está diciendo el Señor. Como aquel amigo enfadoso que fue y pidió los 3 panes. ¿O cuántos llegan a una casa y le hacen? Y te quedas ahí media hora esperando a que te abran. A ver, ¿cuántos hacen así? Antes bien, llegan y le hacen. ¿Y qué? Pues si no tengo crédito en Coppel, ¿quién es? ¿Sí o no? Somos bien enfadosos al tocar. Y luego pasan 10 segundos y creo que no escucharon. Bueno, así busca las cosas de Dios, hermano. Así busca la oración. Así actúa en las cosas que Dios nos está demandando. Pide, busca y persevera. Hazlo repetidamente. ¿Quieres aprenderte un pasaje de la Biblia? Sí, pídeselo al Señor, pídele la gracia. Busca, leyéndolo continuamente y persevera hasta que te lo aprendas. Y después persevera en vivirlo.
¿Sí o no? ¿Perdiste la confianza de alguien? Pídele al Señor: Señor, ayúdame a recuperar la confianza de esta persona. Pero haz algo por recuperarla. Comienza a decir la verdad, comienza a actuar de manera diferente y persevera. No te quedes en el de, pues es que ya lo intenté, pero amigo, pues llevas 3 días. Como los borrachos: no, tengo un mes sin tomar. Nah. Cuando tengas 3 años, dime y te creo. Tengo un mes sin fumar. No. No, aguanta, persevera y entonces vas a ganar confianza. Eso es lo que el Señor está diciendo: llama, persevera. Es una triple exhortación, mis hermanos. Pide, busca y llama. Y esta triple exhortación también habla de una triple promesa. Si lo haces, bueno, mi hermano y mi hermana, Dios te va a dar, vas a encontrar y se te van a abrir las puertas. Volvemos al ejemplo del trabajo, ¿no? Pides un trabajo a Dios, comienzas a buscarlo. Si te cansas a la semana, ¿de qué caso tiene? No se te van a abrir puertas. Tienes que perseverar hasta que obtengas aquello que hayas pedido, si es conforme a la voluntad de Dios. Muchos se cansan de esperar a que su esposo cambie o a su esposa cambie, ¿verdad? Pero el Señor dice: persevera. Si no dice que lo va a cambiar a la primera. ¿No cambiaste tú a la primera y quieres que otro cambie a la primera? ¿Sí o no? No, el Señor habla de que sí, nos va a conceder. El Señor va a producir algo. Es una realidad, es lo que significa la palabra dará o recibirá. Que el Señor va a producir algo si tú te acercas a Él confiadamente. Porque el Señor siempre responde, porque Él es nuestro Padre. Por eso también dijo en el versículo 10 al 13: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de ustedes, si un hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si un pescado, le dará una serpiente? ¿O si un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, ¿a quién se refería, mis hermanos, aquí? Nosotros siendo malos, ¿sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos? Ahí ves a los narcos, ¿no? Son muy malos, matan gente, intoxican, asesinan, envenenan gente. Pero a sus hijos los tratan bien, les dan todo. Le dan la Cheyenne. ¿Cuánto más, dice, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esta frase Mateo la traduce como, o la escribe como buenas cosas. ¿Cuánto más vuestro Padre les dará buenas cosas a los que les pidan? Bueno, como lo dijimos, la relación de padre e hijo, aún de manera natural, es muy considerada en cuanto a las necesidades reales, ¿verdad que sí? Yo tengo a mis hijas pequeñas. Fíjense, hace rato estábamos ahí en el cuarto de mi hija y de repente vi a la chiquita con una pizza. Y le dije: ¿de dónde la sacaste? Y me dijo: allí. Y la vi, estaba tiesa la pizza. Tiesa, dura. Era como esos animales que guardan la comida para el invierno. Y se la quité, le dije: no, mi amor, esta ya no sirve. Y la saqué y me dice: quiero pizza. Pues pedí pizza y compré pizza. Si siendo malos a veces damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre? Porque la relación de padre e hijo naturalmente es muy considerada en cuanto a las necesidades reales, al menos que haya un daño mental, ¿no? Si hay un daño mental, sí he conocido padres que, por ejemplo, en la casa hogar había un niño, o hay todavía, está vivo, que se llama Armando. No sé si ustedes lo conocieron, Armandito. Él lo encontraron amarrado a la pata de una mesa, de su pie a la pata de una mesa. Tenía, no me acuerdo si 15 días había amarrado, y pues sufrió daño cerebral el niño, ¿no? Sí hay padres con daño mental que hacen eso, pero estamos hablando de un padre sano. ¿Cuántos padres sanos hay aquí? ¿Sí? Bueno, usted no tiene permiso de hacer eso, ¿sale?
usted tiene que ser considerado con su hijo. ¿Por qué? Porque es la naturalidad de la relación padre e hijo. Un padre jamás va a desear algo malo para sus hijos. ¿Sí estamos de acuerdo, no? Ahí va. Hijos, entiendan que sus padres nunca van a desear algo malo para ustedes. Entonces no se pongan de rebeldes. No se pongan de que, ¿por qué no me dejas ir a la fiesta? Te está cuidando, entiéndelo. ¿Por qué? Porque un padre nunca deseará algo malo para sus hijos. ¿Por qué no me compras aquel Lamborghini? Mi hijo, para empezar no tengo dinero. Y en segundo lugar te matan, no saben ni manejar. Sí es cierto, ¿da? Pues entiende mi hijo. Bueno, ahora dice la Escritura, ustedes siendo malos. ¿Por qué? Porque el pecado naturalmente está en nosotros. Tendemos como padres incluso a ser egoístas, vengativos, tendemos a ser ambiciosos, a ser envidiosos. Bueno, aún con todo eso, siendo egoístas, vengativos, ambiciosos y envidiosos, con todo ello estamos dispuestos a dar lo mejor y lo necesario a nuestros hijos. ¿Sí o no? Bueno, la lección es que podemos confiar en que Dios no es nada de estas cosas. Dios es santo, puro, perfecto, dadivoso, compasivo, misericordioso y todas las cosas buenas que podamos pensar en la vida. Eso es Dios. Bueno, si así es Dios, entonces podemos confiar en que si pedimos a Dios algo, Él nos dará siempre buenas cosas. Y si algo no te da, ¿por qué no te lo da? Porque no es buena cosa. ¿Sí se entiende? ¿Verdad que no es difícil entender? No reneguemos por lo que no nos da. Es que ya le pedí, ¿por qué no? Porque no son buenas cosas. Lo que Dios nos da son buenas cosas. Lucas lo traduce como el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo o la obra del Espíritu Santo es la que produce todas estas buenas cosas. El Espíritu Santo viene a nosotros cuando creímos, ¿sí o no? Pero después de que hemos creído, seguimos pidiendo a Dios y es el Espíritu Santo quien está involucrado en hacer todas las buenas cosas que hacemos y que necesitamos. Cuando el Señor dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, bueno, es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, la que se encarga de hacer y dar todas estas buenas dádivas. El que se encarga de distribuir los dones, las habilidades, el que se encarga de abrir puertas y cerrar puertas. Él es quien nos abre puertas cuando pedimos acerca de una necesidad y que se involucran terceros, es porque el Espíritu Santo te abrió puerta. Gracias, Señor, porque tocaste el corazón del hermano. Gracias porque tocaste el corazón de mi patrón. Gracias porque tocaste el corazón del tránsito y me dejó ir sin mordida. Es el Espíritu Santo quien nos abre puertas. Él es quien nos fortalece, el Espíritu Santo, en medio de la dificultad. Y la fortaleza son buenas cosas. Él es quien nos da consuelo en medio del dolor. El Espíritu Santo es quien provee cuando necesitamos de una sana sabiduría. Él es quien nos enseña, quien nos guía en el consejo de la palabra de Dios a fin de que podamos hacer las cosas que pertenecen a Dios. No hay don más grande que el Espíritu Santo, mis hermanos. Y es por el Espíritu Santo que se provee, repito, de toda buena dádiva y de todo don perfecto. La cuestión está aquí en qué es lo que estamos pidiendo. ¿Cómo lo estamos pidiendo? ¿Estamos pidiendo acaso perdón? ¿Estamos pidiendo provisión? ¿Estamos pidiendo fortaleza? ¿Estamos pidiendo consuelo? ¿Estamos pidiendo ayuda? Bueno, todas estas son buenas cosas, ¿sí o no? El Espíritu Santo las da y Dios te las va a dar si tú se las pides. La cuestión está en que si pides y no recibes, repito, es porque pides mal. Es porque es para satisfacer tu propio corazón egoísta. Porque pides con orgullo, pides con soberbia, pides con egoísmo, pides con venganza, pides con ira. O pides simplemente para gastar en tus propios deleites. Un hombre dijo, la lección que enseña esta parábola es tan poderosa y tan sorprendente porque para Dios nunca es medianoche. A Él nunca le falta nada. Él nunca se siente molesto. Cuando un humilde hijo de Dios se le acerca,
A Él nunca lo tomas por sorpresa. Por eso dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? A veces nos quejamos, hermanos, porque Dios no nos da lo que pedimos exactamente. ¿Pero acaso pedimos lo que son las buenas cosas de Dios? ¿Acaso pedimos el Espíritu Santo? Señor, yo necesito de tu Espíritu Santo en sabiduría. Necesito en tu Espíritu Santo en fortaleza, para soportar, para aguantar, para no caer en la tentación. ¿Pedimos acaso a Dios la gracia de Dios, la gracia que Él derrama, la cual es suficiente para mantenernos en sumo gozo en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier prueba, como lo explicaba Santiago, en medio de nuestras aflicciones? Por eso a veces no obtenemos lo que pedimos, pero la respuesta de Dios siempre está, mis hermanos. Hay un hermoso mensaje de confianza y de esperanza en esta parábola. El saber que Dios está dispuesto a atendernos en todo momento. No importa la hora que sea, no importa cuál sea tu necesidad. Dios siempre está dispuesto a recibirte. Y eso es algo hermoso. Pero al mismo tiempo es algo que nos debe de llenar de responsabilidad, de que si acudimos a Dios en oración, entonces tenemos que obedecer a Dios. No puedes entrar a la presencia del Señor exponiéndole tu necesidad y terminar haciendo otra cosa que Dios te dijo que no hicieras. El saber que Dios está dispuesto a atendernos en todo momento. Si un simple mortal, pecador como nosotros, hermanos, está dispuesto a suplir las necesidades de sus amigos y de sus hijos, ¿cuánto más el Dios santo y puro atenderá nuestras peticiones? Pero Dios quiere que nos acerquemos a Él. Dios quiere que experimentemos su respuesta, no siendo rebeldes, no siendo incrédulos ni egoístas, sino entendiendo nuestra posición, a fin de que podamos acercarnos a Dios confiadamente, respetuosamente, hasta ese trono de gracia, hasta ese trono de gloria donde encontraremos misericordia y gracia en el momento exacto que lo necesitemos. Entendiendo que para que esto fuera posible, Cristo tuvo que derramar su sangre. Por lo tanto, mis hermanos, como hijos de Dios, podemos estar confiados de que Dios nos oye y siempre responderá a nuestras oraciones y a nuestras peticiones que le hacemos conforme a su buena voluntad. Esto debe de cambiar nuestra perspectiva de oración y debe de cambiar nuestra perspectiva de las respuestas que estamos obteniendo para tener gozo y paz en todo tiempo. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Saquemos de nuestra mente el que Dios es como un hombre carnal, como un hombre terrenal, egoísta. El Señor no es así, al Señor no lo enfadamos, hermanos. El Señor no nos contesta de una mala manera. El Señor siempre está dispuesto. Y fíjense, a diferencia de nosotros, Dios siempre puede suplir cualquier cosa, si está dentro de su voluntad. Si no es para nuestros propios deseos egoístas. Una hermana me contaba hace unos días que hubo un tiempo en el que no tenían dinero y les cayó un billete de 200 y nunca supieron de dónde cayó. Y fíjense, dicen que no tenían nada, literalmente, y les cayó del cielo un billete de 200. ¿No se le parece extraordinario? Es algo impresionante, hermanos, es algo maravilloso.
Porque nuestro Dios es capaz de suplir cualquier necesidad. Él llama las cosas que no son como si fuesen. A diferencia de nosotros que estamos limitados. Por lo tanto, si entramos a Él en oración de manera correcta, es imposible que no haya descanso en nuestras almas. Cualquiera que sea nuestra circunstancia, si nos acercamos correctamente a Dios, Él siempre responderá y nos dará buenas cosas. Buenas cosas. Y si no te da lo que pediste, simplemente no era algo bueno para ti. Ya sea el momento o no era el momento, o simplemente no es y nunca será el momento. Porque Él tiene otros planes, planes de paz y no de mal, para que alcancemos el propósito que Él nos ha forjado o ha determinado para nosotros. Pero oremos, pidamos, buscamos, llamemos a Dios, perseverantes siempre. No nos cansemos siempre de acudir a la presencia del Señor y confiar que Él tiene cuidado de nosotros. Cierra tus ojos, hermano. Cierren sus ojos. No dejes que la vanidad, no dejes que el orgullo, no dejes que la altivez, no dejes que la mentira te impida acercarte a Dios de una manera correcta. Pide, pero acércate con esa actitud humilde, esa actitud que reconoce que eres un ser infinitamente inferior a Dios. No tienes nada que exigirle, no tienes nada que reclamarle, no tienes nada que vociferar delante de Él. Él es Dios y está arriba en los cielos. Acércate a Él con esa actitud, pero al mismo tiempo trabaja, busca, propone encontrar la solución a lo que tienes basada en el consejo de Dios. No te quedes solamente mirando. Haz lo que es posible para ti hacer, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero hay cosas que son posibles para nosotros. Y soporta mientras lo estás buscando. Aguanta, porque el cambio está cerca. Porque aquello que has estado pidiendo y buscando, lo obtendrás si perseveras en ello. Sí se requiere fe, esfuerzo, humildad, sinceridad, cosas buenas con sus hijos. ¿Cuánto más, amado Dios, tú tendrás un cuidado extraordinario de nosotros, los que hemos creído en ti, los que te hemos entregado nuestra vida entera? Porque tú mismo dijiste en tu palabra, si entregaste a tu Hijo único por todos nosotros, ¿cuánto más no nos darás juntamente con Él todas las cosas? Gracias, Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a perseverar, a ser efectivos en la oración y a ser perseverantes peticiones que te hayamos hecho. En el nombre de Jesús te bendecimos y te damos muchas gracias por tu palabra y por tu presencia. Amén. Denle un aplauso al Señor, mi hermano y mi hermana. Mis hermanos, estamos despedidos. Que pasen buena noche. Que el Señor nos bendiga. Nos vemos en la próxima reunión. Y que el Señor lo lleve con bien. Son las 10:25. Se le pasó de volar el tiempo, ¿verdad? No se crea, son 9:25. Todavía no ajustamos ese reloj. Pero que Dios le bendiga y se va con mucho cuidado, ¿sale? Muchas gracias, hermanos.